Antes de empezar, quisiera agradecer a la usuaria Rocío Rodríguez García 6127 por sugerir el caso de esta entrega. Sin más que agregar, empecemos. El 26 de enero de 1966, los hermanos Jen, Arna y Grant Beaumont, de 9, 7 y 4 años respectivamente, salieron de su casa situada en el área de Somerton Park, para pasar el día en la playa Glenelg, cerca de Adelaida, Australia. Aunque los hermanos prometieron a su madre retornar a casa durante la tarde, nunca volverían a ser vistos con vida. Aquella mañana, los niños le pidieron permiso a su madre, Nancy Beaumont, para ir solos a la playa. Siendo que los padres consideraban a Jen, su hija mayor, como bastante responsable para la edad que tenía, pensaron que no habría ningún peligro en dejarlos ir por su cuenta. Tras recibir la autorización de su madre, los niños tomaron un autobús a las 8:45 de la mañana, prometiendo estar de vuelta en el autobús del mediodía. Aunque la madre se preocupó cuando los niños no regresaron en dicho autobús, creyó que sus hijos habían decidido quedarse un momento más en la playa, por lo que pensó que regresarían en el bus de las 2 de la tarde. Sin embargo, el tiempo pasaba y la madre empezó a creer que algo grave le había ocurrido a sus hijos. A las 3 de la tarde, Jen Beaumont, padre de los pequeños, regresó a casa del trabajo y fue rápidamente alertado por su esposa. A pesar de que intentó buscar a sus hijos en la abarrotada playa, fue incapaz de localizarlos. Así, los esposos decidieron buscar a los pequeños en calles aledañas y en casa de amigos, lo cual no arrojó ningún resultado. Desesperados por los intentos infructuosos para hallar a sus hijos, decidieron ir a la comisaría de Glenelg alrededor de las 5:30 de la tarde, en donde denunciaron la desaparición de los pequeños. La policía emprendió la búsqueda en la playa y áreas adyacentes y al no encontrar ningún rastro de los hermanos, extendieron la exploración hacia las dunas, el mar y edificios cercanos. Además, tanto el aeropuerto como las líneas ferroviarias, así como las carreteras interestatales, fueron rastreadas, bajo sospecha de que los niños habían sido víctimas de un accidente o secuestro. A pesar de que los hermanos llevaban consigo alrededor de 17 artículos como toallas, ropas y bolsas, ninguno de estos objetos pudo ser localizado. El 29 de enero, 3 días después de los hechos, la policía emprendió una investigación en el puerto de Patabalonga, después de que una mujer afirmara que el día de la desaparición, cerca de las 7 de la noche, había conversado con 3 niños que encajaban con la descripción de los hermanos. Aunque varios cadetes de la policía y miembros de los equipos de emergencia registraron la zona, no se encontró nada significativo. Días después, otros testigos dijeron haber visto a los niños en Cowley Reserve, cerca de la playa, jugando al lado de un hombre. Según estos testigos, dicho hombre era alto, rubio, de complexión delgada y atlética, tez bronceada, vestía traje de baño y aparentaba unos 30 años de edad. Asimismo, dijeron que los hermanos parecían estar divirtiéndose y se veían muy relajados junto a su acompañante. Uno de estos testigos aseguró que en una ocasión, el hombre se acercó y le preguntó si había visto a alguien cerca a sus pertenencias, ya que, según él, su dinero se había perdido. Después, el testigo dijo haber visto al hombre dirigirse a los vestidores a cambiarse, mientras era esperado por los niños. Finalmente, el grupo fue visto alejándose de la playa a las 12:15 aproximadamente. Los esposos Beaumont dijeron que sus hijos eran tímidos, por lo que, el hecho de haber sido vistos en tanta confianza con un extraño, llevó a los investigadores a teorizar que el misterioso hombre era alguien ya conocido por los hermanos. Nancy Beaumont recordaría más tarde que Arna, la menor de las niñas, le comentó tiempo atrás que Jen, su hermana mayor, había conseguido un novio en la playa. Aunque en ese momento, la madre pensó que su hija solo se refería a un compañero de juegos, luego de la desaparición, pensó que se trataba del mismo hombre visto en compañía de los pequeños.
Tiempo después, otro dato relevante sería revelado por el dependiente de Benzels, una panadería ubicada cerca al lugar de la desaparición. Este testigo le dijo a la policía que Jane Bowman entró al establecimiento a comprar empanadas y un pastel de carne con un billete de 1 libra australiana. Este hecho supuso una prueba de que los niños habían estado en compañía de alguien más, ya que este dependiente dijo haber atendido a los hermanos en otras ocasiones y aseguró que nunca habían comprado un pastel de carne. Además, la madre agregaría más tarde que solo le había dado 6 chelines y 6 peniques a sus hijos, lo cual era suficiente para el boleto de autobús y el almuerzo. Otro avistamiento fue descrito por un cartero, quien dijo haber visto a los niños el día de la desaparición, aproximadamente a las 3 de la tarde. Este hombre aseguraba conocer bien a los niños y dijo que los vio caminar en dirección a su hogar, mientras reían tomados de la mano. Además, el mismo cartero se contactaría 2 días después con la policía, asegurando que vio a los hermanos por la mañana y no por la tarde como había dicho antes. Varios meses después, una mujer informó que la noche de los hechos, vio a un hombre entrar a una casa que ella describió como deshabitada, en compañía de 2 niñas y un niño. Horas después, la mujer dice haber visto al niño caminando solo, para luego ser perseguido y atrapado por el mismo hombre. A la mañana siguiente, la mujer notó que la casa parecía nuevamente desierta y no volvió a ver más al grupo. Además de los avistamientos mencionados anteriormente, durante el año posterior a la desaparición, surgieron más testigos que decían haber visto a los niños. El caso causó tanto revuelo durante esa época que también atrajo la atención internacional. Es así que el 8 de noviembre de 1966, Gerard Croizet, un parapsicólogo de los Países Bajos, fue llevado a Australia. Croizet dijo haber tenido una visión sobre el paradero de los hermanos e identificó un lugar dentro de un almacén, el cual estaba ubicado cerca a la casa de los niños y a Porrengo Park, la escuela primaria a la que asistían Jane y Arna. Croizet creía que al ser un sitio en construcción, los niños podían haber sido enterrados bajo el cemento fresco. Aunque se negaron en primera instancia, los propietarios del sitio terminaron cediendo a los deseos del parapsicólogo debido a la presión de la opinión pública. Lamentablemente, la búsqueda no arrojó ningún hallazgo relevante. En 1968, 2 años después de los hechos, los Beaumont recibieron 2 cartas, las cuales tenían un matasellos de Dandenong, Victoria. Además, una de las cartas estaba escrita supuestamente por Jane y otra por un hombre. Después de comparar las cartas con otras escritas anteriormente por Jane, la policía creyó que podían ser auténticas. En su carta, el hombre dijo ser el guardián de los niños y aseguró estar dispuesto a devolverlos a sus padres, sugiriendo un lugar para la reunión. El día pactado, los esposos Beaumont se dirigieron al lugar en compañía de un detective, sin embargo, nadie apareció. Tiempo después, llegó una última carta, en donde la supuesta Jane afirmaba que cuando el hombre de la carta descubrió que los padres habían llevado a un detective encubierto, se sintió traicionado y decidió no devolver a los niños. En 1992, gracias a los avances en los estudios de huellas dactilares, se descubrió que aquellas cartas eran un cruel engaño. El autor de las mismas fue identificado como un hombre de 41 años, quien era un adolescente en la época que envió las cartas. Lamentablemente, debido al tiempo transcurrido, no pudo ser acusado de ningún delito. A pesar de estos eventos desafortunados, las investigaciones no se detuvieron y pronto se empezó a identificar a potenciales sospechosos. Entre estos, estaba Baden Spencer Von Einem, un hombre que, según un informante conocido como Señor B, se jactaba de haberse llevado a 3 niños de una playa varios años atrás, para hacer, según él, experimentos con ellos. Supuestamente, debido a que uno de los niños murió en el procedimiento,
Boney-Nem decidió asesinar a los otros dos, arrojando luego sus cuerpos en unos matorrales al sur de Adelaida. Aunque Boney-Nem poseía características físicas similares a las mostradas en los bocetos policiales publicados en 1966, algunos detalles ofrecidos por el Sr. B. no encajaban del todo con los hechos. Uno de estos detalles revelaron que, en el año de las desapariciones, Boney-Nem tenía 21 años y no 30 como se describió al sospechoso. Además, se supo que Boney-Nem había sido condenado por el asesinato de un joven de 15 años y era sospechoso de acabar con la vida de otras víctimas mayores que los niños Beaumont. El hecho de que la edad de sus víctimas no coincidía con la de los hermanos hizo pensar a la policía que era poco probable que Boney-Nem sea el responsable de la desaparición. Otro potencial sospechoso fue un hombre llamado Arthur Stanley Brown, el cual tenía una similitud sorprendente con los retratos policiales. Aunque la policía no pudo conectar a este hombre con la desaparición de los Beaumont, se supo gracias a reportes de testigos que el hombre visto junto a los niños usaba gafas parecidas a las que una vez usó Brown. No obstante, en el momento de la desaparición de los hermanos, Brown contaba con 53 años, lo que lamentablemente no coincidía con la descripción del sospechoso. Tiempo después, un hombre llamado James Ryan O'Neill fue considerado como un nuevo sospechoso, después de haberle contado a varios conocidos que era el responsable de la desaparición de los hermanos. Aunque no había evidencia suficiente para señalar a O'Neill como el responsable del crimen, la policía encontró sospechoso el hecho de que, cada vez que era interrogado, este decía que seguiría el consejo de su abogado y que no respondería. Además, a pesar que O'Neill afirmaba nunca haber visitado el lugar de los hechos, su trabajo en la industria del ópalo lo obligaba a pasar por las carreteras que llevan de Melbourne a Cobber Pedy, las cuales pasaban por Adelaida, lugar donde ocurrió la desaparición. Finalmente, sin más evidencias que inculpen a O'Neill, la policía del sur de Australia no tuvo más remedio que descartarlo como sospechoso. También se agregó a Derek Honest Percy, un hombre condenado por el asesinato de una menor en 1969, a la lista de potenciales sospechosos. Al revisar su historial criminal, la policía descubrió que este hombre padecía una condición psicológica que hacía que olvide detalles de sus acciones. Además, al ser interrogado, Percy admitió haber estado en Glenelg Beach el mismo día de la desaparición de los niños. Sin embargo, en ese entonces, Percy contaba con 17 años y no encajaba con la descripción dada por los testigos. Tiempo después, otro sospechoso salió a la luz, cuando un padre llamado Alan Maxwell McIntyre afirmó haber conocido a un hombre en 1966, quien, según el relato de sus hijos Ruth y Andrew, llegó a su casa con los cuerpos de los niños Beaumont en el maletero de su auto. Este hombre sería posteriormente identificado como Alan Anthony Monroe, un criminal quien desde 1962 fue responsable de 10 delitos sexuales contra niños. Lamentablemente, la policía no pudo hallar evidencias de que estuviera involucrado en el caso Beaumont. Años más tarde, Ruth y Andrew McIntyre señalarían a su padre y a Monroe como culpables de la desaparición de los hermanos, asegurando que los niños habían sido enterrados en el pozo de la casa familiar. Según su relato, Alan McIntyre siguió a Monroe a Glenelg Beach y se quedaron allí durante las mismas horas en las que los hermanos Beaumont estuvieron en la playa. Ruth dice que recuerda haber visto a su padre de vuelta en casa por la tarde, con la ropa llena de arena y con manchas de sangre. Luego de tomar una ducha, McIntyre le dijo a su hija que había auxiliado a 3 niños, luego de que el menor de estos había sido atropellado por un auto. Además, Ruth asegura que su padre dijo que estaba jugando con los niños y que él era el hombre que había sido visto por última vez con los Beaumont. Sin embargo, le aseguró que estaban vivos cuando los acompañó a tomar el bus de vuelta a casa.
Ruth recuerda que cuando empezó a hacerle más preguntas a su padre, este empezó a ponerse nervioso. Además, ella recuerda que Monroe volvió después para hablar con su padre, notando a ambos bastante alterados. Entonces, Ruth dijo que decidió acercarse al auto de su padre, en donde vio los cuerpos inertes de los Beaumont dentro del maletero. Aunque según Ruth, su padre nunca le contó dónde había enterrado los cuerpos, ella siempre creyó que colocó sus restos en un pozo cubierto con cemento, en una propiedad ubicada en Stansbury, al sur de Australia, desde donde recuerda, se percibía un olor putrefacto. En 2016, Anthony Monroe, de entonces 71 años, se encontraba esperando una sentencia por varios delitos contra niños perpetrados entre la década de los 60 y 80, entre los cuales se encontraba también una denuncia de Andrew McIntyre, hermano de Ruth. Monroe siguió recolectando delitos en años posteriores y admitió otros cometidos en el pasado. Ruth contó a los medios que, a pesar que se empeñó en notificar a la policía cada vez que Monroe visitaba la ciudad de Adelaida, nunca recibió respuestas de las autoridades. Aunque los hermanos McIntyre cuestionaron el deseo de la policía de resolver el misterio, las autoridades siempre creyeron que el testimonio de los hermanos no era lo suficientemente convincente, ya que, aparte de sus palabras, no se hallaron más pruebas que determinen la participación de Alan Maxwell McIntyre y Anthony Monroe en la desaparición. En 1986, el Sydney Morning Herald reportó que se encontró una maleta en un vertedero de basura, la cual estaba llena de recortes de periódicos acerca del caso Beaumont. Según este reporte, los recortes estaban llenos de notas hechas a mano con tinta roja. Una de las notas que más llamó la atención fue una que aparecía sobre el dibujo del sospechoso, en la cual se podía leer que decía, «Mentiras, todo es un engaño». Apenas un día después, dos personas, quienes se identificaron como familiares del propietario de la maleta, se acercaron a la policía y aseguraron que su familiar era una mujer mayor, quien se había obsesionado con el caso y que, tras fallecer esta, decidieron deshacerse de la maleta. Cerca de 30 años después de la desaparición, un detective retirado identificó a una mujer de 40 años que vivía en Canberra, quien pensó podría tratarse de Jane Beaumont. Esto despertó la esperanza de que quizá los hermanos aún podían ser encontrados con vida. Sin embargo, posteriores investigaciones determinaron que dicha mujer no era Jane. Años después, Harry Phipps, un miembro de la alta sociedad de Adelaida, fue declarado como persona de interés, luego de que en 2013 se publicara un libro titulado The Satin Man, Uncovering the Mystery of the Missing Beaumont Children, escrito por Bill Hayes y Stuart Mullins. En este libro, se mencionaban ciertos datos que empujaron a las autoridades a considerar a Phipps como un potencial sospechoso. Se reportó que, presuntamente, en la década de los 70, Phipps había atentado contra una niña de 13 años, cerca de Castalloy, una fábrica en North Plympton, la cual era de su propiedad. En 2019, otra persona se acercó a la policía y acusó a Phipps del mismo delito. En 2007, Hayden Phipps, hijo mayor de Phipps, acusó a su padre de haber abusado también de él y aseguró haber visto a los niños en el patio de su padre el día de los hechos. Además, dos personas admitirían que, 3 días después de que los Beaumont sean reportados como desaparecidos, Phipps les pagó para que cavaran un hoyo por razones desconocidas en el patio de su casa. Aunque Phipps nunca pudo ser cuestionado, ya que había fallecido en 2004, la policía creyó que tenía un gran parecido con el retrato que se había hecho del sospechoso, además de que se descubrió que este hombre tenía la costumbre de regalar billetes de 1 libra, misma cantidad que portaba Jane Beaumont el día de la desaparición.
Además, se descubrió que Phipps vivía muy cerca tanto de la panadería Bensells, así como del lugar en donde los hermanos fueron vistos por última vez. Ante estos nuevos testimonios, la policía decidió excavar el área en donde se encontraba la fábrica de Phipps. A pesar de que los radares usados por la policía captaron movimiento de tierra en la zona, no fue posible encontrar evidencia adicional, por lo que las investigaciones relacionadas a Harry Phipps se detuvieron. Cinco años más tarde, el 22 de enero de 2018, los detectives de Adelaida anunciaron que volverían a excavar la zona. Fue así que, el 2 de febrero del mismo año, se realizaron trabajos de aproximadamente 9 horas en la zona. Lamentablemente, lo único que se halló fue huesos de animales y basura. Finalmente, un par de semanas después de esta excavación, Wayne Phipps, hijo menor del sospechoso, aseguró a los medios que su hermano mayor Adin, fallecido en 2016, se encontraba mentalmente inestable, por lo que aseguró que todo lo manifestado por él no era cierto. Claramente traumatizados por la pérdida de sus hijos, los esposos Beaumont decidieron brindar pocas declaraciones a la prensa. Además, mientras duró la investigación, se reportó que permanecieron en su casa de Somerton Park, ya que Nancy Beaumont tenía la esperanza de que los pequeños regresaran algún día, lo que hizo que se negara a moverse del lugar. Lamentablemente, la pérdida de sus hijos afectó tanto al matrimonio Beaumont que no tuvieron más remedio que divorciarse y vender la casa. Nancy Beaumont falleció el 16 de noviembre de 2019 a los 92 años de edad, en una residencia para ancianos ubicada en Adelaida, mientras que Jane Beaumont falleció en enero de 2023 a los 97 años de edad. Lamentablemente, hacia el final de sus días, ambos se resignaron a pensar que la desaparición de sus hijos nunca sería resuelta. ¿Qué piensan sobre este caso? ¿Creen que alguno de los sospechosos era el verdadero culpable? Déjenme conocer sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like en el video. Recuerden que ahora estaré subiendo videos cada martes y jueves. Sin más que decir, yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima ocasión.